Salud, salud, saludable hoy. Salud, salud, saludable hoy. Con entrevistas, con mil consejos y buen humor. Salud, salud, saludable hoy. Salud, salud, saludable hoy. Porque primero es tu salud para vivir mejor. Saludable hoy. Hola, bienvenidos y buenas noches a Saludable Hoy. Mi nombre es Viridiana Velázquez y me encuentro acompañada el día de hoy por el doctor Federico Carrillo, que es odontólogo, el doctor José Saib, médico internista, y también en esta ocasión nos acompaña el doctor Mario César González, rehabilitador oral, y también el doctor Edgar Monroy, que es cardiólogo, y vamos a tratar un tema muy interesante para todos nosotros. Doctor Federico. Así es, Viri. Buenas noches. Nuevamente, doctor Saib. Hola. Pues vamos a tratar ahora de relacionar nuevamente lo que es la odontología y la medicina con un cardiólogo, con un rehabilitador bucal y con toda la experiencia de ambos en base a pacientes que han atendido el cardiólogo, pacientes con problemas dentales y el rehabilitador con problemas del corazón. Vamos a escucharlos un poquito, doctor. Claro que sí. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, pues entrando de lleno con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que tiene que ver con la hipertensión, pues cabe decir primero que nada que la presión arterial es un parámetro fisiológico que en los pacientes o en las personas asegura el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces es un parámetro que bueno, lo tenemos todos y que en ocasiones este parámetro pues puede sufrir algunos cambios. Y es donde nosotros podemos presentar lo que conocemos como la hipertensión. La hipertensión, como su nombre nos indica, es cuando la presión arterial se eleva por arriba de las cifras normales. Actualmente nosotros tenemos establecido que las cifras normales de presión arterial se encuentran en el rango de 120/80. Esta es la cifra que consideramos normal. Pudiera haber algunas pequeñas variaciones entre sexos o edades, pero en términos generales es la cifra normal. Consideramos que un paciente es hipertenso cuando esta cifra sobrepasa los 140/90. Como ustedes pueden ver, cuando hablamos de presión arterial tenemos dos componentes. Un componente que es la parte sistólica de la presión arterial, que es el componente que nosotros mencionamos en este caso como 120, y tenemos otro componente que es la parte diastólica de la presión arterial, que en este caso, si estamos hablando de una presión normal, sería 80. Entonces la presión normal 120/80, la presión que consideramos hipertensión, 140/90. Si ustedes pueden observar, hay un rango entre estas dos cifras. Este rango que existe entre 120/80 y 140/90 es el rango que nosotros actualmente consideramos como prehipertensión. Es un paciente que no necesariamente es un paciente hipertenso, pero es un paciente que tiene predisposición a desarrollar hipertensión a mediano plazo. Por lo tanto, es importante que si una persona padece de presión alta, tiene que recurrir inmediatamente con su cardiólogo. Definitivamente. La hipertensión arterial es una enfermedad sumamente interesante desde el punto de vista que no suele dar manifestaciones clínicas o síntomas en la gran mayoría de los pacientes, sobre todo en estadios iniciales. Generalmente descubrimos la hipertensión cuando ya ha afectado un órgano, lo que conocemos como un órgano blanco. Puede ser la retina, puede ser el corazón o el riñón, que son los órganos que más frecuentemente la hipertensión suele atacar. La idea que nosotros tenemos como médicos es encontrar al paciente antes de que desarrolle daño en estos órganos blancos. Entonces, siendo una enfermedad que no produce síntomas, ya hablábamos en otros programas de la cuestión de la cardiología preventiva. Es muy importante en estas personas tratar de diagnosticar esta enfermedad oportunamente. Y obviamente la forma que tenemos de diagnosticarla oportunamente son estas revisiones periódicas que debemos hacer todas las personas, ya sobrepasando cierta edad, sobre todo, generalmente 40 años. Y por ejemplo, en el ámbito odontológico, ustedes con regularidad, por ejemplo, en procesos un poquito más amplios que lo general de rehabilitación o cuando se van a extender, ¿se toma en cuenta las cifras de presión arterial o cuando hay un clic que llama la atención o los focos de alerta para ustedes en cuanto a cifras tensionales?
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. De hecho, quiero mencionar que cuando supe que este programa iba a tratar una interacción entre un médico especialista y un dentista, me pareció muy interesante porque en verdad tiene mucho que ver una cosa con la otra. Desgraciadamente, somos muy descuidados a veces en la atención de nuestra boca y porque jamás pensamos que fuera a tener relación con un mal sistémico, pero no es así. Realmente está tan conectada la boca con todo el sistema que cualquier cosa que atañe a la boca puede dar problemas. Ahora, enfocándonos en lo que el doctor Edgar ahorita mencionó, referente a la alta presión. Bueno, muchos pacientes piensan que por tener alta presión o diabetes o otro tipo de enfermedad no pueden ser tratados odontológicamente, pero yo creo que debe ser al revés, deben de ser tratados odontológicamente, claro, con sus cuidados. Si tiene un factor de hipertensión, nosotros debemos saberlo y saber cómo lo vamos a tratar, pero no quiere decir que no lo podamos tratar, porque a veces daños que están en boca o simplemente la placa antibacteriana que todos conocemos o el sarrito que lo conocemos así, eso causa problemas sistémicos en corazón, está demostradísimo eso, que mientras no lo quitemos, el factor causal, ¿qué es eso? El problema sistémico no se va a quitar. Entonces, pero cree la gente que porque tiene alta presión o diabetes no se puede tratar, sí se puede tratar, nada más que hay que controlarlo o usar algunos medicamentos específicos para ese tipo de pacientes. Coincido con lo que dice el doctor Mario César. Pacientes que llegan a tu clínica, tanto como a la de un servidor, mencionan en muchas ocasiones, es que no he venido porque tengo alta presión, no he venido porque tengo diabetes. Entonces no, sí. Estamos ahí completamente haciendo o pensando en tabús antiguos que decían que si pasa una cosa no puedes hacer, y totalmente de acuerdo con el doctor. Este tipo de pacientes deben de ser atendidos de manera principal para evitar que su problema bucal vaya a afectar más el orden sistémico. Sí, y en este orden de ideas, seguramente Mario César y Edgar podrán estar de acuerdo en que algunos medicamentos afectan la presión arterial, habitualmente los antihipertensivos, pero también dentro de sus efectos secundarios causan incomodidad o trastornos en la calidad de la saliva. Y entonces, ¿cuáles serían los más comunes en ese sentido? Y para el doctor Mario César, ¿cómo los detectaría o cuáles son las implicaciones en la calidad de la saliva, en la protección dentobucal, qué sé yo? Claro que sí, José. Bueno, lo que mencionas, José, es muy interesante, porque la Encuesta Nacional de Salud nos arroja el dato de que aproximadamente el 30% de la población mexicana en algún momento va a desarrollar hipertensión. Ese es un dato muy interesante, puesto que cada día más vamos a ver personas con hipertensión que de alguna manera van a buscar alguna consulta en relación a su salud dental. Entonces, cada vez más vamos a tener esta situación donde la persona dedicada a la salud dental enfrenta a un paciente que padece hipertensión. Entonces, yo creo que es importante que de alguna manera nos conjuguemos, como de alguna manera ustedes platicaban anteriormente. Y sí, efectivamente, hay algunos medicamentos, de hecho una buena parte de los medicamentos que utilizamos para el control de las cifras de presión arterial pueden causar como efectos secundarios algunos síntomas que tienen que ver con la salud dental. Quizás los más característicos o los que pudieran de alguna manera ser más notorios en el paciente son aquellos como la resequedad de la boca, que conocemos como xerostomía, y también algunas cosas como alteración en el sabor de los alimentos. Entonces se recomienda, y ustedes podrán hablar más a fondo de esto, que el paciente hipertenso por sí mismo, si está tomando este tipo de medicamentos y presenta este tipo de síntomas, sea todavía mucho más enfático en su salud dental para tratar de prevenir cualquier problema de este nivel. Pues muy interesante, así que abran los ojos, pongan muchísima atención. Mientras vamos a una breve pausa, continuamos aquí en Saludable Hoy. Doctor Federico Carrillo, platíqueme de estos maravillosos productos de Natural O. Fíjate, Viri, se encarga de purificar el agua en casa con este aparatito, y esta agua ya va a ser purificada para que la puedas tomar y te trae grandes beneficios a tu organismo. Y aparte, estos aparatos de acá te purifican el aire de bacterias, virus y hongos.
Me parece maravilloso, así que ya lo saben, pueden conseguir estos productos de Natural O en los teléfonos que aparecen en pantalla. Esto es Natural O. Gracias por continuar con nosotros aquí en Saludable Hoy. Quiero hacerle una pregunta, doctor Mario César. ¿En qué repercute todo lo que nos está platicando el doctor Edgar en nuestra dentadura? Bien. Sí, en verdad tiene mucha relación esto que se ha mencionado con los dentistas. Y digo dentista porque así nos llaman, pero realmente abarcamos más que el diente. Abarcamos desde músculos de la articulación, glándulas salivales, periodonto al diente, y esto lo digo porque hay hoy día muchas investigaciones que refieren la calidad y cantidad de la saliva. Ahorita se mencionó que con estos medicamentos disminuía la cantidad de saliva, entre otras cosas. Entonces, de eso depende, de la cantidad y calidad de la saliva, que ya es medible esto, de qué pronóstico puedan tener nuestros tratamientos como dentistas. Entonces, si ya sé yo que el paciente viene un tratamiento de hipertenso, entonces ya debo considerar y decirle al paciente que debe duplicar su limpieza, su asistencia con el dentista, o de ahí yo propongo tal o cual tratamiento, a lo mejor diferente al que pudiera ponerle a otro paciente que no tiene este padecimiento. Entonces, debemos estar siempre bien en contacto con el médico de cabecera, si tiene un mal sistémico, y hacerle ver al paciente que su problema tiene relación con los dientes, porque a veces lo ven por separado, pero no es así. Siempre hay una relación de una cosa con otra. Así es, lo que es el concepto que mencionamos en algunos programas, la salud integral. Sí, importantísima. ¿Sí? Doctor, ¿qué recomendación puedes dar al público en general? Nosotros podemos expresarnos como odontólogos o como médico internista, pero si vamos dirigidos al público en general, que no tiene que ver con medicina ni odontología, ¿cómo podemos detectar, oye, yo requiero estar con el cardiólogo? Independientemente de que ya platicamos en el programa pasado acerca de la prevención y que aunque no tenga ningún mal, tengo que ir a hacerme una revisión general. Pero ¿con qué principios detecto a un familiar o a mí mismo de que tengo un problema? Claro, definitivamente. Es importante tomar en cuenta que la hipertensión arterial no suele manifestarse aisladamente. Es frecuente que el paciente que padece hipertensión arterial también padezca otro tipo de enfermedades crónicas, como la diabetes, como la dislipidemia, la obesidad, etc. Entonces, si de alguna manera tenemos este perfil de enfermedades, o por otro lado, tenemos familiares directos, ya sea padres o hermanos, tíos, abuelos, que de alguna manera han manifestado algún tipo de estas enfermedades que hemos comentado, creo que este tipo de personas que tenemos esta carga genética o esta herencia, que de alguna manera podríamos englobarla así, tenemos que ser más enfáticos en las cuestiones que tienen que ver con la prevención. No, en la hipertensión no hay otra quizás situación más eficaz que acudir a diagnosticarla oportunamente. Lo que sería prevención, completamente. Sí, de acuerdo completamente. Alguien decía que vale más un gramo de prevención que un kilo de curación. En muchos de nosotros preferimos agarrar al paciente en una etapa temprana o antes de tener enfermedad y estar en comunicación con los pacientes que tienen un mal sistémico. Con el médico decía, a veces no nos atrevemos a darle a su especialista por temor a que, no sé, que nos diga que no lo podemos atender o algo. No pasa nada. Hay que hablarle, pedirle su teléfono, siempre hay que estar en contacto y estar en acuerdo a todos los tratamientos que le vayan a hacer. Igual para el otro lado, hacia el cardiólogo. O sea, nosotros como dentistas podemos resolver ciertos de los problemas que tienen ellos con el paciente, porque está demostrado que si no quitamos el factor causal que ahorita les mencionaba del biofilm, no van a poder resolver aún ni con antibióticos, porque el antibiótico no actúa en presencia de ese tipo de bacterias, y este tipo de bacterias tiene ciertas capas que inhiben la función del antibiótico. Entonces es muy, pero muy interesante este tema, me gusta mucho. Fíjate. Y ojalá y nos podamos estar
juntando a hacer comentarios de este tipo para concientizar a la gente de las necesidades del tratamiento en conjunto de ambos especialistas. Esa parte la puedes repetir otra vez, Doc. A ver, ¿hay una capa de bacterias que se encarga de inhibir la función del antibiótico? Es correcto, es correcto. Ahorita, entre nosotros al menos, muy mentado biofilm, que es una parte importante de la placa dentobacteriana. Este biofilm genera ciertas capas que repelen la función del antibiótico. Entonces, yo le puedo dar antibiótico, tiene una infección un paciente, y le doy antibiótico y la infección sigue, y sigue, y sigue. Mientras yo no quite el factor causal, que es este microfilm, va a seguir la infección porque repele la acción del antibiótico esta capa. Entonces es la acción mecánica del tratamiento dental más la química con el medicamento. Es correctísimo. O sea, hay que atacar de las dos formas. De una manera mecánica, como estás mencionando, doctor, y de otra manera química con el antibiótico. Y de esa manera sí vamos a poder resolver el problema que trae en boca. Pero al momento de tratar y resolver el problema de boca, sistémicamente va a mejorar. Porque parte importante del mal sistémico empezó aquí en la boca, que a veces los pacientes no relacionan una cosa con otra y sí tiene relación. Muy bien. Doc. ¿No? Yo tengo una duda. ¿A qué se refiere con reparación mecánica? Es remover mecánicamente ese microfilm y esa placa dentobacteriana. Con instrumentos que nosotros manejamos, es quitarla físicamente. Esa placa, esa microfilm, ahí está. Y de alguna manera medir la calidad y cantidad de la saliva del paciente para ver qué tan fácil puede volverse a hacer ese microfilm y cómo prevenirlo. Hay salivas alcalinas, hay salivas ácidas, entonces el pH de la saliva depende mucho de esto, del comportamiento de los tratamientos que nosotros hagamos. Ahora sí. Ya me quedó claro. Muy bien. No, pues yo creo que vamos a meditar muy bien las expectativas que nos están dando nuestros invitados e insistir, Edgar, que finalmente la hipertensión es un verdadero mal silencioso. Es correcto. Muchos de los síntomas como dolor de cabeza y algunas otras situaciones como los fosfenos, esos ruidos, de repente son mal otorgados a la hipertensión. Claro. No son precisamente eso, y es más bien un mal que poco a poco se instala y cuando nos damos cuenta, si no recurrimos a los chequeos repetidos con nuestros médicos, ya está con daño a los órganos blancos. Y seguramente algo de esto podremos concluir, ¿verdad? Así es. Mientras vamos a una breve pausa y regresamos para concluir este tema tan importante. Esto es Saludable Hoy. Doctor Federico Carrillo, platíqueme de estos maravillosos productos de Natural O. Fíjate, Viri, se encarga de purificar el agua en casa con este aparatito y esta agua ya va a ser purificada para que la puedas tomar y te trae grandes beneficios a tu organismo. Y aparte, estos aparatos de acá te purifican el aire de bacterias, virus y hongos. Me parece maravilloso, así que ya lo saben, pueden conseguir estos productos de Natural O en los teléfonos que aparecen en pantalla. Esto es Natural O. Estamos de regreso aquí en Saludable Hoy para concluir este tema, la interrelación entre los pacientes hipertensos que padecen o tienen algún padecimiento bucal, ¿verdad? Así es. Yo quisiera decirle una cosa a los invitados. Inviten a nuestros pacientes de manera muy natural. En algunas ocasiones un paciente pudiera llegar a pensar, porque yo como paciente lo llegué a pensar de mi médico internista hasta que conocí al doctor Saib, es importante una plática de este tipo con nuestros pacientes. Entonces, de alguna manera que les puedan hacer una invitación que sea lo más campechano posible, que sientan que el cardiólogo es un súper compañero que les va a ayudar a cuidar su salud, que el rehabilitador bucal no está muy arriba, que estamos a la par, porque es bien importante que puedas tener la confianza con tu médico. Dejemos de tener esa sensación de que se asustan muchos pacientes por vernos, ¿sí? De alguna manera podrán hacer alguna invitación. Bueno, pues me parece muy interesante lo que comentas y definitivamente creo que yo invitaría a todo el teleauditorio a que de alguna manera hagamos un poco de conciencia que esta es una enfermedad
común, es una enfermedad que no da síntomas hasta que ya tenemos una enfermedad grave, generalmente algún órgano vital afectado. Entonces, yo los invitaría a que se acerquen a su médico o a cualquier centro de salud para este diagnóstico oportuno. Y si ya eres hipertenso, bueno, pues te exhortaría o los exhortaría al teleauditorio a que se apegaran al tratamiento y que llevaran un adecuado control. Y aquí en esta parte del tratamiento quizás lo que yo quisiera enfatizar es que no solamente el tratamiento de la hipertensión estriba en el uso de medicamentos. Una buena parte de que el paciente logre un control adecuado de cifras tensionales es la parte de que el paciente hace. Esto es la dieta adecuada, disminuir el sodio de la dieta, realizar ejercicio, controlar su peso, etc. Son medidas que no estrictamente están relacionadas con el uso de fármacos, que el paciente puede llevar a cabo y que, bueno, vaya, contribuyen en forma importante para que alcance cifras adecuadas de presión arterial. Bien, en conclusión, qué interesante, ¿no? Lo que está diciendo el doctor Edgar, que es una enfermedad silenciosa. Bueno, yo los invito a que no esperen a tener una enfermedad, un dolor, porque en este caso la enfermedad periodontal, que es de alrededor de los dientes, de la encía, no duele, es igual, es silenciosa. ¿Es nuestra enfermedad silenciosa? Estamos a lo mismo, ¿no? Silenciosa, que hace mucho daño y que también se previene no solamente con medicamentos. Mecánicamente quitarla, una buena técnica de cepillado, de hilo, a lo mejor también sistémicamente podemos mejorar la calidad y cantidad de la saliva comiendo ciertos alimentos, tomando más agua, cuidándonos, y entonces pues volvemos a coincidir que mucho tiene que ver una cosa con la otra. Los puntos de convergencia increíblemente se acercan a las metas del programa, que es integrar la odontología y la medicina en todas sus especialidades y subespecialidades. Y creo yo que en este programa felizmente hemos llegado a esa congruencia, a esa coincidencia de la odontología y la cardiología en este caso. A mí solamente me restaría pues agradecer a nuestros invitados. Así es. De igual manera, Said, algo que mencionaba una actriz y una cantante estadounidense que decía: yo soy mi mejor amiga y soy mi peor enemiga, porque cuando no sigo los tratamientos médicos me estoy atacando a mí misma. Claro. Y cuando lo sigo, soy mi mejor amiga. No sé si leíste ese comentario. Sí, así es. Así es. Muchísimas gracias y los invito a que si tienen alguna duda escriban y nos manden su correo al correo que está apareciendo en pantalla o también a los teléfonos que están apareciendo en este momento para que llamen y nos digan para poder responder en las siguientes emisiones. Agradezco mucho la compañía de los doctores, el doctor Monroy, doctor González, doctor Saib y doctor Carrillo. Muchísimas gracias, mi nombre es Viridiana Velázquez. Mientras vamos con don Ricardo Espinosa, que nos va a explicar toda la etimología de las palabras y los términos médicos. Who never starts an argument. Who never shows a bit of temperament. Who's never wrong but all. ¿Y ahora qué le pasa, don Rick? ¿Qué me pasa de qué? Pues, ¿cómo de qué? Pues lo vi que anda caminando así como viejito. Pues como viejito, pues será porque estoy viejito. No, hombre, viejos los cerros. Pues tampoco, así que tú dijeras que estoy en la flor de la edad, no tanto, ¿verdad? Lo que pasa es que traigo una uña enterrada. Ah, pues lávese los pies. Oye, no seas grosero, tampoco. Claro que me lavo todos los días y no nomás los pies. ¿Eso qué tiene que ver con la uña enterrada? Pues un año enterrada es la que está llena de tierra, ¿no? Puta, andas despistadísimo. No. La uña está enterrada en la carnita que está en el dedo gordo del pie. ¿Sí? Pues vaya con el pediatra. Con un pediatra. Pues sí, para que se la cure. Necesitas leer más, chavo. Los que curan los pies no son pediatras, esos serían pedicuristas o podólogos. Los pediatras atienden A los que se ponen borrachos muy seguido. Claro, ya no pues, digas obviamente. tonterías, ya no digas tonterías. Los pediatras atienden médicamente a los niños. Ah, sí, pues en todo caso serían niñatras, ¿no? Uy, andas muy mal. La palabra pediatra viene del griego paidos, que significa niño. Ah, sí. ¿Sí? También son pediatras
los que atienden a los niños que tienen problemas en los dientes. Claro, también se les llama odontopediatras. ¿Por qué? Pues Porque odonto quiere decir diente, ¿no? ándale, que ya estás aprendiendo, ya la llevas. El odontopediatra es el odontólogo, el dentista especializado en atender niños. Pues sí, pues es lo que yo decía. Lo dijiste. Ahora sí lo dije. Y para darle un toque de buen humor a Saludable hoy, los dejo en manos de los Góngora Bros para ver el siguiente sketch. Doctor Fracaso, doctor Fracaso, doctor Fracaso, por el amor de Dios, señorita enfermera, el doctor Fracaso. El doctor está en operación. Interrúmpala inmediatamente, llámele. Por favor. Doctor Fracaso. Doctor, pero ¿qué tanto apuro? Por el amor de Dios, ¿por qué tanto apuro? Doctor Fracaso. No, Fracaso es mi nombre. Tiene que interrumpir la operación inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tengo que interrumpirla? Lo que pasa es que ha habido un rechazo. ¿Cómo? ¿Del riñón? No, del cheque, es que no tenía fondos. ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Doctor Fracaso! ¡Fracaso, por favor! No lo olvide. ¿Qué quiere usted ahora, hombre? Oiga, usted sabe que no han dado económicamente muy bien mis finanzas. He tenido problemas financieros, doctor. Sí, lo sé. Prometió subirme el sueldo, ¿verdad que sí, Charito? Está bien. Ya habíamos platicado hace 3 días acerca de subirle el sueldo y he llegado a la conclusión de que sí es posible. Perfecto, Charito, lo convencí. Sí es posible. Muy bien. A partir de mañana, doctor, puede usted cobrar en el 5º piso, o sea, en la azotea, ¿eh? Saludable hoy. Saludable hoy. Con entrevistas, con 1000 consejos y buen humor. Saludable hoy. Saludable hoy. Porque primero es tu salud para vivir mejor.